Hola, yo soy Lea y bienvenidos a una nueva reseña literaria. Y el día de hoy les traigo una reseña literaria un poquito diferente al romance y la fantasía que hemos estado viendo últimamente en el transcurso de todo el canal. Les traigo el diario de Ana Frank, de la autora Ana Frank. Entonces, comencemos. Pues de este libro no hay mucha trama que mencionar o que contar. Realmente es, como le dice el nombre, el diario de una niña de 13 años llamada Ana Frank, que nos cuenta cómo fue la vivencia de la guerra entre nazis y judíos y cómo muchos judíos tuvieron que esconderse para poder sobrevivir, y todas las, no sé cómo se dice en su país, aquí se dice penas, todas las penas que estos tuvieron que pasar, eh, cómo comer eh, cada vez más poco, todos los problemas emocionales que estos pasaron. Y todo esto, súmenle que los problemas de la adolescencia. Entonces, básicamente esto es el diario de Ana Frank. Ana Frank empezó a escribir su diario en su cumpleaños número 13, si no mal recuerdo, cuando le regalaron un diario, y pues desde ahí empezó a relatar. Fue, no sé si estoy mal, unos 6 meses antes de que empezara, bueno, no que empezara, sino que de que los judíos tuvieran que esconderse. Y pues vemos dos mundos totalmente diferentes. La vida social que ella tenía, porque era una persona muy sociable, de muchos amigos y de muchas salidas a pesar de su corta edad. Nos relata esta parte de cómo ellos vivían antes de, y luego como poco a poco nos va ampliando un poco más de cómo los judíos están viviendo todo esto en el momento en que ellos tienen que esconderse porque han citado a Margot, la hermana de Ana Frank. Deciden ir a, ni siquiera es una casa, es una fábrica a la que poco a poco han ido llevando algunos muebles y algunas sábanas, algunas prendas de vestir, y todo muy a escondidas para que los militares no se dieran cuenta y no les preguntaran hacia dónde iban estas cosas. Y tuvieron que irse a la fábrica en donde trabajaba Otto Frank, el papá de Ana Frank, y tuvieron que esconderse. Pasaron demasiados años escondidos en la parte de atrás de la fábrica. Ni siquiera era la fábrica entera, era un anexo. En este anexo vivían 8 personas. Era la familia de Ana Frank, Otto Frank, el papá, eh, la mamá de Ana Frank, que en este momento no me recuerdo cómo se llama, Margot Frank, la hermana mayor de Ana Frank, y también vivían los Van Damme, que estaba conformado por 3, llevamos 4, que estaban conformados por 3 familias, que eran la señora Van Damme, el señor Van Damme y Peter Van Damme. Y luego se agregó otra persona que en estos momentos no, tampoco recuerdo cómo se llama, pero era un dentista. Y pues como solo había espacio para una persona más, decidieron llamarlo a él porque él vivía solo. Y estas eran las 8 personas que vivieron en el anexo secreto. Afortunadamente tuvieron muchas personas que los ayudaban y pudieron sobrevivir demasiado tiempo, aunque mientras leemos el libro podemos darnos cuenta de que cada vez le es más difícil conseguir provisiones como comida, y vemos como poco a poco también van decayendo los ánimos, porque en un principio todos pensaban de que era solo por algunos días, incluso algunos meses, y pasaron demasiados años ahí. Vemos como por obvias razones de una convivencia en 24/7, de no poder salir ni siquiera a pararse a la puerta de la casa a respirar aire fresco, se tornan muchos problemas, además de que son 2 familias
que están viviendo ahí y que no están acostumbradas a compartir, vemos muchos inconvenientes, pero que en lo que a mí respecta me parece súper normal, porque en todos los hogares hay ciertas discusiones por cosas que realmente no tienen sentido. Y pues también vemos los problemas de una niña de 13 años que poco a poco va desarrollando y va teniendo opiniones distintas, gustos distintos, y que pueden pasar por la edad de la patada, como les dicen, que piensan que todo el mundo los odia. Incluso hasta Ana se da cuenta luego de un tiempo que muchas de las cosas que escribía al principio estaban escritas por furia. Una de las cosas que sin duda se me hizo muy graciosa y fue digna de escribirse en mi libreta, que por cierto es una nueva, la acabo de cambiar, esta sí es una libreta, no es un cuaderno. Pues sí, una de las cosas que me hizo muy gracioso es que Ana Frank en una de los escritos del principio dice de que a quién le va a interesar todo lo que una niña de 13 años pueda escribir. Y a este punto considero de que para poder saber cómo vivieron las personas y poder hablar sobre esta guerra nazi, es uno de los relatos más importantes de la historia, y que sin duda hasta en la escuela nos piden que los leamos. Y pues sí, al final, Ana, sí fue muy importante estos escritos y hicieron que marcara cierta trascendencia en la historia. Otra de las cosas que también es muy importante mencionar y que para mí es triste es que Ana Frank estuvo a nada de poder ver la libertad. Murió 2 meses antes de que que los judíos fueran liberados y que pudieran regresar a sus casas. Entonces vivió demasiado tiempo encerrada, 2 años si no estoy mal encerrada, y luego sufrió otro buen tiempo en los centros de concentración, y estuvo a nada de poder ver la libertad, de poder seguir con su vida. Es algo que si lo pensamos, una completa lástima, porque era apenas una niña y tenía toda una vida por delante y tenía un talento para la escritura realmente genial, y era muy inteligente. Podemos leerlo en su diario, que era una de las personas a las que amaba estudiar y leer. Entonces es una lástima que no pudo contar sus relatos y vivencias ella misma. Y también se me hace una lástima que no podamos tener la versión de Peter Van Damme de cómo fue que sus sentimientos cambiaron hacia Ana, que si solo era por el hecho de estar encerrados o si realmente sintió algo que era como la miraba desde su perspectiva. Y es algo que sin duda me encantaría poder escuchar, el hecho de que sean personas que yo sé que sí vivieron, que sí existieron, no como en los libros, que claramente, y aunque nos duela, sabemos que son personajes ficticios. Me incrementa demasiado la curiosidad y me encantaría ver qué era lo que él estaba pensando, y en realidad todos, ver la perspectiva de todos. Bueno, no sé qué más información proporcionar a esta reseña, porque vuelvo y repito, no es un libro del que yo pueda contar la trama y los spoilers que yo quiera, como usualmente lo hago, sino que es un diario que nos cuenta el día a día de una niña que vivió encerrada, de cómo tenía muchos problemas. En lo que me respecta, yo lo leí justo cuando tenía 12, 13 años, y me encantó. En ese tiempo, vuelvo y repito, tenía 12, 13 años y estaba en la edad de Ana. Entonces muchos de los pensamientos que ella tenía coincidían conmigo. En ese punto de la vida no, uno crece, madura y todo eso, pero pues en su tiempo sí, y me encantó leerlo. Y pues ahora
Siempre dicen que cuando relees un libro, es como que si lo leeras de nuevo, tienes una mentalidad totalmente diferente y lo miras desde otras perspectivas. Pues justamente esto me pasó con este libro. Lo releí desde... o, no lo había vuelto a leer desde hace años y pues me encantó. Eh, Sin duda Ana Frank fue uno de mis inicios en la lectura y le tengo un gran aprecio a este libro. Y es un sueño algún día poder ir a conocer la casa Ana Frank, que ahora es un museo en el anexo. Y pues sí, que me encantaría ir algún día. Y Bajo la misma estrella también me hizo amar eh, esta historia. Y creo que es una parte de mi niñez, de mi infancia, de mi adolescencia muy importante. Entonces, pues sí, como siempre les digo, es un libro que tiene que ser leído, sí o sí. Y pues sí, sin nada más que decir en esta reseña literaria, adiós.